Esta es la entrevista en Agenda QR. Muy bien, continuamos con más. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de ayer en esta entrevista que tuvimos con los representantes de la CANIRAC, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, y con algunos de los representantes de bares, sobre estas licencias y estos permisos que tienen que pagar independientemente de si contrataron o no la transmisión de los partidos de fútbol para el Mundial, pues surgieron muchas preguntas, muchas dudas de muchos de nuestros amigos restauranteros, de las pequeñas fondas, de los pequeños negocios, sobre qué sí se puede y qué no se puede para este Mundial de Fútbol, pues hablando sobre todo en cuestión de imagen, bueno, ahora está en cuestión de frases de la Copa del Mundo. Yo le quiero dar la bienvenida al maestro Juan Carlos Castillo, abogado en propiedad intelectual y socio director de CGA Legal y Asuntos Públicos, que como siempre nos ayuda para estos casos. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Miguel, buen día, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Oye, pues vaya que en este Mundial sí se han puesto las cosas medio complicadas para los negocios. No recuerdo otro en otra ocasión. Primero que nada, ¿tantas medidas y todo esto es solo por ser país sede o aplica para todos los países en el resto del mundo? No, bueno, es una buena pregunta y en efecto creo que es la primera vez que vemos este tipo de restricciones y de condiciones para el uso y transmisión de los partidos del Mundial, y no obedece nada más a que México sea sede, sino a todas estas disposiciones que a nivel mundial se han ido suscribiendo en materia de protección a la propiedad intelectual en sentido amplio, hablando propiamente de marcas, hablando de derechos de autor, hablando de derechos conexos. Y esto es el resultado también a la reacción que se tiene para que la FIFA de alguna manera pueda proteger esta inversión de miles de millones de dólares que se hace para el desarrollo de este tipo de torneos mundiales, y en donde prácticamente se auspician a través de contratos de patrocinio, de licencias y de derechos de transmisión. Entonces, eso a su vez ha resultado en que la suscripción de los tratados internacionales, los acuerdos comerciales internacionales también, y por supuesto esos compromisos que adquieren los países miembros de estos tratados internacionales, de alguna manera se sometan a las disposiciones en materia de propiedad intelectual. Y específicamente, bien apuntabas, Miguel, que existe incluso restricción para poder usar o poder utilizar frases como FIFA, Copa Mundial FIFA 2026, FIFA World Cup, los emblemas oficiales, por ejemplo, los logotipos de las sedes, los trofeos, la mascota del Mundial, y lemas oficiales a lo largo del mundo, tanto en el lenguaje original como en la tropicalización del lenguaje para el caso del español. Entonces, en efecto, creo que es muy interesante el fenómeno y que de alguna manera está impactando, pues además de los establecimientos, a todo este nicho de comunicadores que más allá de los programas de radio, de televisión, como son el tuyo, pues también las personas que a través de plataformas de streaming generan contenido, los influencers, etcétera, tienen también esta prohibición muy interesante para hablar de marcas registradas, y para que de alguna manera a través de los derechos de autor y los derechos conexos, quienes quieran transmitir partidos de fútbol tengan que cumplir con una serie de requisitos, y específicamente la contratación de paquetes comerciales que de alguna manera se transmuta a una licencia para que los establecimientos puedan transmitir. Consideremos que los establecimientos per se, al transmitir los partidos del Mundial, se considera presuntivamente que tienen un lucro indirecto. De lucro. Uh-huh. Y esto consecuentemente genera el pago, por supuesto, de las regalías o de los derechos que a través de la licencia correspondiente, mediante la contratación de estos paquetes comerciales, estarían cumpliendo. Y quienes no los cumplan, pues van a estar sujetos a una sanción, porque la realidad también es que el Estado mexicano ha concedido atribuciones a las instancias encargadas de la protección de la propiedad intelectual, específicamente como es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a que pueda efectuar estas visitas de verificación o visitas de inspección a diferentes establecimientos
a través de las cuales tendrán ellos que llegar con una orden, con un oficio, en donde se les faculta para poder revisar la contratación de esas licencias a través de esos paquetes comerciales, y me refiero específicamente a los restaurantes, a los hoteles y a los establecimientos. Consideremos que También abarca los hoteles. Sí, claro, o sea, cualquier establecimiento que tenga fines de lucro a través de la prestación del servicio de la restauración o de la hospitalidad, tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, toda la zona del Caribe pues, está de alguna manera también sujeta a estas condiciones, dada la alta demanda que seguramente habrá resultado también del Mundial y todo este turismo que estará viajando, no necesariamente a las sedes donde estarán llevándose a cabo los partidos, sino también pues, a las zonas turísticas para poder disfrutar del ambiente mundialista en México como uno de los países sede. Mira, aquí vemos, por ejemplo, para publicidad y patrocinios. Las marcas del torneo no pueden utilizarse para promocionar anunciantes. Queda prohibido sugerir que un anunciante tenga vínculo oficial con el torneo, a menos que sea, evidentemente, uno de los oficiales, ¿no? Las promociones relacionadas del torneo deben evitar el uso de marcas oficiales o elementos protegidos, y aquí incluso hay 2 ejemplos. Promoción especial durante la temporada de fútbol, y lo que no se puede es promoción del Mundial. Regresamos a la primera gráfica, por favor, Cindy, porque ahí están algunas de las frases, y me llama mucho la atención porque al final, Juan Carlos, ni siquiera se puede utilizar la palabra FIFA, FIFA World Cup, Copa Mundial de la FIFA, Mundial, o sea, algo pues que antes era tan pues, cotidiano o que no se tenía el menor problema, ¿no? Es correcto, Miguel. Per se, la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Industrial claramente te dice que tú no puedes tener ningún tipo de relación o no puedes ostentar o hacer creer o suponer al público consumidor que tú tienes una relación directa con los titulares de la marca. Es claro el ejemplo que tú planteas en esta diapositiva, y en donde vemos que si por ejemplo, recordarás alguna frase en alguno de los mundiales que decía la cerveza oficial del mundial, ¿no? Correcto. O la cerveza mundial del tal. En estricto sentido, para que puedas tú ostentar esa frase, debes de tener una licencia de uso, es decir, la autorización del titular de la marca, que para estos casos son FIFA, en todas estas denominaciones o marcas ya registradas que tú estás proyectando, como es FIFA, las que mencionábamos, ¿no? Si tú haces suponer que tienes una relación directa con el titular de la marca y no la tienes, entonces incurres en un supuesto normativo que establece la propia ley, que es la infracción. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo creer, recordando que el objeto tutelado o el sujeto tutelado de la ley es justamente el consumidor, y para evitar confusiones establecen estas restricciones. Entonces, si nosotros hacemos entender que existe una relación directa entre quien ostenta la denominación y el titular de la marca sin que exista, entonces puede haber una sanción, por supuesto, de carácter pecuniaria, y que pues, estamos hablando de casi 250,000 UMAS, que esto es alrededor de 29 millones de pesos, hasta, ¿no? Que es como la tabla máxima, y de ahí hacia abajo, según el criterio y el nivel de la infracción o del daño que se haya provocado como resultado de esta relación sin autorización de un establecimiento o de un comunicador o de un generador de contenido con el titular de la marca. Entonces, hay una cantidad de restricciones bastante robustas y bastante agresivas para aquellos que de alguna manera ostenten marcas sin autorización del titular. Y en este caso de estos influencers, porque ellos, pues ahora sí que cobran por vistas, cobran por seguidores. En el caso de nosotros, pues es meramente informativo, somos un noticiero, es completamente distinto. Ahora, otra cosa de la que han surgido muchas dudas, Juan Carlos, en el tema de quién aplica estas sanciones, quién va a estar vigilante. La FIFA no creo que tenga representantes o inspectores. ¿A través de qué ente o de qué autoridad se va a verificar que los negocios, pues evidentemente no lo usen, que los negocios apliquen debidamente estas reglas? Sí, Miguel, lo hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que a su vez tiene las atribuciones para proteger los registros marcarios, pero también cuando hablamos de aquellas autoridades como es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que protege fotografías, que protege imágenes, que protege nombres,
de personajes y que de alguna manera concede esta atribución al INPI, que es el primero que mencionábamos, para el caso de las infracciones en materia de comercio o para el caso de las infracciones o solicitudes administrativas de infracción cuando hablábamos de esta relación directa. Entonces, quien va a estar realizando las visitas de verificación, las visitas de inspección, es a través del INPI, pero también recordemos que existen muchas organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera agrupan a todos estos titulares de los derechos marcarios o de los derechos de autor o derechos conexos, que de alguna manera seguramente estarán colaborando con la instancia gubernamental para poder avisar o advertir de alguna práctica irregular que sea contraria a lo que establece la ley. Entonces, es un tema tan sonado que seguramente habrá el capital humano y la infraestructura suficiente para estar haciendo este tipo de verificaciones y sobre eso asegurarse el claro cumplimiento de la ley. No, y además también hay que decirlo, ¿no? Y no quiero ser de mal agüero, pero también lamentablemente esto se va a prestar para corrupción, para corruptelas, para abusos, y así que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. O sea, entonces, no cualquier autoridad, nada de que vengo del ayuntamiento, nada que vengo del gobierno federal, nada que vengo de la alcaldía, no. Simple y sencillamente tiene que ser gente del INPI y debe de estar debidamente acreditada. Y aquí, bueno, pues muchas de las cosas que nos preguntamos, ¿ese dinero que de esa multa termina en las arcas de la FIFA? Bueno, en estricto sentido, como titular de la marca, uno tiene prerrogativas para poder recibir parte de la multa como resultado de la acción irregular o contraria a la ley. Entonces, sí, parte de la multa va, por supuesto, en beneficio de los titulares de la marca y obviamente, pues, todo el pago de derechos como resultado de la acción del cuerpo jurídico administrativo, pues también debe de ser recaudatorio para el Estado. Y si me permites nada más hacer un comentario al calce de lo que acabas de mencionar, más allá de las sanciones también administrativas, existe también acciones de naturaleza penal. La piratería claro, es una cuestión sancionada por el Código Penal Federal y los correspondientes en cada una de las entidades federativas y está a nivel delito. Entonces, más allá del incumplimiento y la consecuente imposición de la multa, cuando hablamos de piratería, cuando hablamos de falsificación, estamos dentro del rubro penal que también es sancionable, pero a nivel ya penas privativas, ¿no? Ayer leía un reportaje de Economist, este periódico extranjero, que pues ya tiene sus corresponsales, y hacían un documental, bueno, hacían un reportaje muy amplio, sorprendidos de la piratería precisamente en el Mundial, porque llegar a las calles del centro histórico, pues simple y sencillamente es encontrarte las playeras que valen 2,000 en 100, 200, 300 pesos, y además con el logotipo de la marca oficial, con el logotipo, en este caso, de Adidas, y se preguntaban en dónde estaba la autoridad. La piratería sin duda también es algo que va a estar marcando este Mundial de Fútbol, Juan Carlos. Así es, Miguel. Lamentablemente de pronto hay más foco en los establecimientos formales y este tipo de actividades informales, pues ahí sí. Exactamente. Y eso es a lo que iba. Hay más reglas, hay más control, hay más de repente acecho sobre esa formalidad y la informalidad impune, porque está ante la vista de todos. E insisto, no pasa absolutamente nada. Maestro, muchas gracias. ¿Dónde podemos consultarte? ¿En dónde podemos revisar algunos de tus comentarios? Porque vaya que la gente está, pues no solo preocupada, sino además no sabe cómo está realmente la situación a 2 días del Mundial. Ahí están nuestras redes sociales y nuestro sitio web cgcia.com, donde nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto damos la orientación pertinente. Muy bien, maestro, muchas gracias. Que tengas buen día, Juan Carlos Castillo. Un fuerte abrazo, Miguel. Gracias a ti y a tu audiencia.